Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hacer un nuevo tutorial con el Adobe Photoshop. Eh, Vamos a hacer de que una foto en color pues la pongamos en blanco y negro y luego saquemos en color un motivo del cual nos guste, el que más nos guste. Vamos a ir a archivo, le ponemos a abrir y vamos a sacar esta rosa. Vamos OK, una rosa muy bonita que vamos a ir a capa, duplicamos la capa. OK, luego vamos a imagen, ajustes, desaturar y ya nos queda en blanco y negro. Aquí pues yo quería sacar la rosa solamente y lo demás que quedase en blanco y negro. Vamos a ver si lo podemos hacer. Tendríamos que coger la goma de borrar. Esta está muy pequeña, le haríamos un poquito más. Aquí por ejemplo, bueno, quitamos la paleta de los pinceles y vamos a empezar a ver por aquí, pues sacándole el color a la rosa. Hay que darse cuenta que al ponerla en blanco y negro pues los bordes se nos ven más, pero en sí la rosa pues no se le ve tanto, una vez que está la rosa hecha. Vamos pintando, levantamos para si hay que volver atrás que no se nos marche todo. Vamos a ir haciendo primeramente lo del centro porque los bordes pues es lo más difícil. Vamos a ir haciendo así, ¿sí? Levantamos, vamos a poner un poco, utilizar la lupa un poco, eso para que lo veamos. Quitamos la lupa en el puntero de mover, cogemos otra vez la goma de borrar y vamos dándole un poquito más sin pasarnos, porque claro, el borrador no se controla muy bien, porque un paso que demos más allá de lo que queremos pues nos pasaría a darnos de color zonas que no deseamos. Entonces hay que ser como muy precisos en la forma de... Como ven por aquí ya quiere como salir un poquito el verde, pero bueno, es poca cosa, eso lo podemos dejar. Vamos a ir entrándole por aquí, y así le damos para ir sacando la rosa. Yo ahora pues voy a coger otra herramienta para bordear la rosa, porque si no sé que me voy a pasar con el borrador. Entonces voy a coger el lazo. Aquí en el lazo vamos a coger la herramienta del lazo poligonal y voy a ir dándole desde aquí un poco, marcando punto a punto el borde de la rosa. Vamos a ir dándole así, porque de otra forma pues nos saldríamos muy fácilmente, sobre todo en estas pequeñas curvas, pudiéramos decir, que tiene la hoja de la rosa. Le damos así lo más preciso que podamos, porque claro, la precisión, mientras no salgan herramientas que pueda uno trabajar con ellas de otra forma más precisa, pues hay que hacerlo todo como si dijéramos muy manual y muy preciso para poder obtener los resultados que queramos que nos quede al final. Yo le voy dando este borde con el lazo pues por esa sencilla razón de que con el borrador no saldríamos, es muy fácil de salirse. Y claro, esto al salirse, lógicamente, pues nos sacaría el color de la hoja. Y aquí tenemos, esto es una hoja,
por hacia aquí, bajando. Hay que fijarse, para eso está la lupa, para aumentar, de que, porque claro, estando en blanco y negro la foto también, es muy fácil que vayamos con el lazo y en vez de seguir una ruta, pues seguimos otra. No pasaría nada, porque eso nos volveríamos atrás, volveríamos a empezar y lo volveríamos a hacer. Cuando se hacen las cosas dos veces, pues siempre resultan. ¿Ven? Yo ahora, pues claro, quiero darle color, vamos a sacarle el color todo a la rosa. Es muy fácil de perderse, les quiero decir, porque aquí, si se fijan, esto parece que pertenece a la rosa y sin embargo es una hoja de la rosa, como esta otra que hay aquí caída hacia abajo. Esa está hacia arriba. Cojo la goma de borrar y voy a ir dándole. Estando ya seleccionado, es más difícil que nos salgamos. Si sale un poquito de borde es porque yo lo dejé ahí, porque yo me pasé, no es porque la selección no tiene culpa, sino la culpa es mía porque no lo seleccioné muy bien. Pero bueno, ustedes lo entienden, ¿verdad? Para un tutorial, después cada uno de vosotros lo podéis hacer más preciso, con más pulso quizás que yo, porque yo el pulso mío no está como muy bien. Bueno, la rosa ya la tenemos, pues que le salió el color que no tenía. Vamos a quitar, selección más D, quitamos, y aquí pues claro, nos quedó pues un borde del color del fondo de la foto, y por aquí un poquito más. Yo lo puedo arreglar, por ejemplo, clonando. Cojo el clonador, lo pongo más pequeño, poquito, bastante más pequeño. Así, por ejemplo, quitamos la herramienta del clonador y aquí, cogiendo control más, pinchamos en la zona y lo bajamos un poco hacia abajo. Control y un poco hacia abajo. Control y un poco hacia abajo. Vean que esto lo va quitando. Claro, estos son trabajos minuciosos, muy minuciosos, pero que en el diseño y en los trabajos que hacemos, pues siempre cometemos estos errores, y de los errores también se aprende. Podríamos haberle dado atrás. Yo lo estoy haciendo, por ejemplo, de un trabajo para mí y le doy atrás y lo vuelvo a hacer, pero esto es un tutorial. El ser un tutorial, pues no se puede tampoco echar mucho tiempo, porque serían muy pesados los tutoriales. ¿Ven? Entonces esto se va disimulando. Lo podemos aumentar un poco más. Ahí. Cogemos otra vez el clonador, pinchamos y vamos quitando pues un poco. Lo vamos arreglando un poquito. Que estos tutoriales, para que ustedes lo vean bien, yo se lo hago así, lo más preciso, para que vean que todo se puede arreglar. Luego, ¿qué pasa? Que esta foto, esta flor, está muy aumentada. Al estar tan aumentada, las faltas pues se ven más. Una vez que la tengamos más en la forma y en los píxeles y la resolución que él ya tenía, pues se vería menos. Vamos a la lupa y vamos a darle hacia allá. Más o menos este era el tamaño que tenía. Y como ven, pues nos ha quedado la rosa con el fondo en negro. Como otras veces le dije, tenemos aquí dos capas, vamos a capa y vamos a combinar visibles. Combinamos las visibles. Ahí, eso es donde en realidad me parece que estaba. A ver qué tamaño tenía. Tamaño de imagen 1600.
Vamos a poner a 1000, a 1000 por 477 con 72 de resolución. Así nos quedaría más pequeñita, pero que al guardarla pues no se vería tan pequeña. ¿Queremos ponerle un borde? No, hoy vamos a ponerle un marco. Voy a darle atrás. La vamos a dejar a esta resolución. Aquí en esta ventanita se inicia el Bridge. En Bridge pues se guardan muchas cositas que se van adquiriendo de Photoshop para trabajar con ellos, como pueden ser marcos, pueden ser tramas, todas estas cositas para trabajar se nos ven aquí en el Adobe Bridge. Aquí tenemos cosas también. Yo voy a ir a marcos. Vamos a buscar un marco para meter la fotografía y que nos quede bonita, ¿verdad? Vamos a ver qué nos puede venir bien ahí. Una fotografía que es de este tamaño, más bien. Vamos a buscar marco. Pues nos puede venir bien aquí. Bueno, lleva unas flores. Esas flores ya nos quitaría un poco de vista de la flor que tenemos ahí. Nada rojo puede ser. Esta también nos vendría bien. Esta quizás. Vamos a ver si lo podemos meter en esta o en esta. No, ahora en esta. Vamos a ver, por ejemplo aquí. Pinchamos abrir con Photoshop. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos el marco y esta quitamos en el puntero de mover la herramienta que traíamos. Esta es la rosa que nosotros hemos hecho ahora mismo. La metemos ahí. Esto lo cerramos, que no, perdón, cancelar, casi la minimizo, mejor, porque igual la pierdo y tengo que empezar de nuevo otra vez. La ponemos aquí encima, entonces vamos a capas y ponemos en organizar, enviar detrás. Ya tenemos la foto que habíamos hecho de la rosa detrás. No es muy grande, se acopla bien ahí y nos quedaría así. ¿Ven? Capas, ya tenemos dos, hay que ir a capas, fusionar o combinar visibles. Es que a veces me equivoco de las herramientas porque como trabajo con otros programas de diseño, ya las herramientas varían de una parte a otra. Entonces aquí ya nos quedaría pues la rosa, que la hemos sacado el color y el fondo en negro y el marquito aquí muy bien, pero bueno, si queremos agregarle un detallito más, pues entonces vamos hacia aquí. Y aquí pues tenemos alguna cosilla también que yo voy adquiriendo, de unas cosas haciéndolas, otras cosas adquiriéndolas, y así las tengo aquí guardadas para cuando quiera trabajar con ellas. Aquí podríamos poner, pues no sé, podríamos poner pues un lazo, por ejemplo, este lacito, un detallín, para que vean cómo se acoplan las cosas. Solamente es para eso. Este lazo pesa pues mucho, entonces al meterlo ahí pues no podríamos ni ajustarlo. Vamos a tamaño de la imagen, tiene 2500, yo le voy a poner 200, ok, y ya nos queda pequeñito. Se ve pequeño, pero luego aquí no se verá a lo mejor tan pequeño. Lo pasamos, se ve pequeño, cerramos aquí, guardar cambios no, aquí tenemos control más T, lo hacemos tocando en mayúsculas mayor. El tocar mayúsculas para estirar no es otra cosa más que para que no se deforme la imagen, entonces la imagen pues ya no se nos deformaría. Este lacito pues lo podemos poner pues en cualquier sitio, mismamente aquí encima de esto o aquí a este lado, para que la plantilla nos quede un poquito como más. Ponemos capas, vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque no me gusta mucho, soy un poco piquismiquis para estas cosas. Lo podríamos poner aquí, como que lleva un lazo la rosa, ponemos ahí, aplicamos y bueno, como está en distinta capa pues se puede mover para un lado y para otro.
¿verdad? Podemos poner pues por donde queramos, por ejemplo aquí, aquí, aquí. Este lazo parece que no nos viene bien en ninguna parte, pero bueno, ya vieron cómo se acopla. Yo lo voy a quitar porque no me gusta, le voy a dar a suprimir y lo quito porque no me gusta, pero ya ven ustedes cómo se puede acoplar a una plantilla. Es que tiene muchas flores, son muchas cosas, entonces quedaría como muy recargado. Y ya lo tenemos. Vamos a archivo, ponemos guardar como, vamos a bibliotecas, tutoriales, que es donde tengo aquí. Esto está en PNG, ¿ven? Porque la plantilla está en PNG. Entonces, si yo ahora pongo JPG, se vería la foto que acabamos de sacar, que es la rosa. Pero en PNG pues no se nos veía porque aquí no hay ningún archivo PNG. Aquí le vamos a poner un nombre, le vamos a poner rosa roja, por ejemplo, y le damos a guardar. Y OK. Aquí minimizamos, vamos a imágenes, tutoriales, y aquí tenemos la postal que acabamos de hacer. ¿Qué les parece? Bonita quedó, ¿verdad? Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Es un tutorial de principiantes, es un tutorial muy fácil y hay que practicarlo, eso es lo único, ir practicando poco a poco, cada día, y superarse cada día un poco más. Bueno, pues que pasen un feliz día. Chao.